cristianos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción. Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Así como expresamos el pasado viernes que hoy, día 13 de septiembre, íbamos a continuar hablando de los antecedentes del golpe de Estado del profesor Juan Bosch, y planteamos que nos íbamos a referir en el marco de esos antecedentes a la parte correspondiente a la Guerra Fría, que fue el elemento político que, al margen de los intereses que tenían la oligarquía dominicana de usufructuar, heredar los bienes de Trujillo y hacer del Estado un patrimonio que le rentara los beneficios a que estaba acostumbrada la oligarquía dominicana, al margen de eso, estuvo entonces la política exterior norteamericana, que estaba dirigida a mantener una guerra fría con la Unión Soviética, porque habían dos polos de poderes mundiales a partir de la Segunda Guerra Mundial en 1945, que fue el grupo de Europa Oriental encabezada por la Unión Soviética y el grupo occidental que estaba orientada por el capitalismo que dirigía los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos y Rusia tuvieron una confrontación desde 1945-47 hasta 1991, que se conoce con el nombre de la Guerra Fría, y esa confrontación era de carácter político, social, económico, militar, ideológico e informativo. Esa lucha se llevó en todos esos terrenos. Recuerden que surge la teoría del rumor después de la Segunda Guerra Mundial, encabezada por los Estados Unidos. De ahí que cuando no se invadía en términos físicos llevando soldados, se dejaban rumores que, por ejemplo, todavía en nuestro medio es muy usual. Aquí hemos llegado al punto donde usted no es lo que los hechos lo han construido. Usted es generalmente el producto de lo que se comenta, sin base, sin objetividad, las acusaciones alegres. Es decir, por eso le ha sido tan difícil a los grupos de izquierda, a los grupos revolucionarios, mantener una unidad, porque lo destruyen con mentiras. La objetividad que requiere el materialismo dialéctico no existe. La objetividad que requiere la democracia a través de la aplicación de las leyes, donde las personas son juzgadas por sus hechos comprobados de acuerdo a determinado proceso político señalado por la Constitución y las leyes, no se da si no es la vida de una manera basada en rumores. Difícilmente la gente busca las causas que originan los hechos que se le imputan o que le van a imputar a otros. Usted ve aquí los grupos que todavía hablan de los hechos, pero las causas no las investigan. Entonces terminan enemigos. En 56 años que ha pasado la revolución de abril del 65, los grupos lo que hicieron fue dividirse todos. A los constitucionalistas los mandaron para el exterior, a otros los asesinaron, como muchos revolucionarios, otros los encarcelaron, otros lo ignoraron, otros lo marginaron, lo excluyeron, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, eso prima en la República Dominicana. Entonces, en el marco de la Guerra Fría, la teoría del rumor ha hecho más daño prácticamente que lo que hicieron los cañones en el escenario de la guerra, porque todavía sigue donde quiera. Aquella frase de Maquiavelo de divide y vencerá, la rellenaron con lo planteado por Carlos Marx, de que miente que algo queda. Es decir, y que una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. Esos elementos son los que han primado, no la objetividad. ¿Por qué? Porque están encadenados a la parte emocional de la vida política, no a la parte racional, objetiva, lógica, no.
En esa situación del mundo operó la Guerra Fría, una lucha, repetimos, entre Estados Unidos, que era el jefe del capitalismo, y la Unión Soviética. Hasta 1991. Eso duró unos 44 años, 46 años, esa lucha. Finalmente, en el marco de la Guerra Fría se produjeron grandes cambios. Se produjo, por ejemplo, la caída del muro de Berlín, donde Rusia perdió un sinnúmero de los países que formaban parte de su órbita. Se disminuyó. Había surgido la teoría de la perestroika, que planteó liberalización de la economía. O sea, así como se da en Occidente, planteaba en esos términos. Pero además planteó el glasnost, que era, entre otras cosas, la transparencia con que había que manejarse las cosas. Son elementos que uno puede señalar, determinantes. Pero también en China se produce, bajo la dirección de Deng Xiaoping, aquello de que la riqueza es la gloria. En fin, termina China siendo un país comunista de economía mixta. Esto quiere decir que en el marco de la Guerra Fría, realmente los Estados Unidos, el capitalismo, la democracia liberal, tuvo cierto triunfo. Ahora el capitalismo tiene algunos inconvenientes. ¿Cuál es el inconveniente del capitalismo? Que el capitalismo, fundamentalmente en estos países dependientes como nosotros, está siendo asediado por la corrupción y la impunidad. Para poder avanzar en la lucha y llegar a cierto equilibrio internacional con los países comunistas que han hecho economía mixta, los Estados Unidos se ve obligado a trabajar por la lucha contra la corrupción. Ya la corrupción no es el atractivo para tener aliados en América Latina, lo saben los norteamericanos. Y hablamos de esto porque hablamos de la Guerra Fría. Aquella Guerra Fría se caracterizó por evitar que el comunismo llegara aquí en América, en la parte que corresponde a nosotros, la Guerra Fría. Por ejemplo, en 1959 ganó Fidel Castro. Fidel Castro terminó aliándose a la Unión Soviética. Fidel Castro está en Cuba, a 90 millas de los Estados Unidos, pegado ahí. Inclusive hubo una crisis de los misiles en el año de 1962, en el periodo presidencial ruso de Nikita Khrushchev, y siendo John Kennedy el presidente norteamericano. Todos esos elementos se dieron en el marco de la Guerra Fría, pero al llegar Fidel al poder, ya los Estados Unidos, que monitoreaban a América Latina desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, inclusive ahí se dio la primera intervención norteamericana a la República Dominicana en el 1916. El monitoreo norteamericano, basado en su concepción del destino manifiesto, donde ellos planteaban que Estados Unidos era una Roma más grande y más noble, que terminaría siendo árbitro de todos los pueblos europeos, asiáticos y de América. Entonces, aunque no se menciona en la definición del destino manifiesto, también África, todos los países del mundo. Hoy los Estados Unidos se dice que tiene más de 880 bases militares, pero aquí en la República Dominicana le tocó parte muy dolorosa de esa acción de la Guerra Fría, porque el profesor Juan Bosch fue víctima de un golpe de Estado el 25 de septiembre, pero no fue el profesor Juan Bosch, era América Latina, que ellos tenían en la mira a todo el que surgía con posibilidades de ser un gobierno liberal. Por ejemplo, en Argentina, el 29 de marzo del 62, Arturo Frondizi fue víctima de un golpe de Estado. Lo fue también en Perú, Manuel Prado, el 31 de marzo de 1963. Ahí coinciden las fechas, marzo, julio. Luego, eso creó las condiciones para que ellos, cuando aquí se forma el Consejo de Estado, en ese año tenían planificado esos golpes de Estado y lo hicieron.
Pero aquí preparando las condiciones, trayendo un equipo militar, que ya hablamos en la pasada entrega de eso, que es el MAC, un grupo consultivo de asistencia militar que tiene los Estados Unidos. Y lo plantearon desde que llegó marzo de 1962, posterior a la salida de Joaquín Balaguer, cuando un grupo de oficiales superiores y generales le dieron un golpe de Estado el 19 de enero de 1962. Porque una nación poderosa como los Estados Unidos está bien organizada, tiene todos los medios, tanto materiales como humanos, para llevar a cabo su estrategia y ejecutar las tácticas y los actos que se vayan a dar como consecuencia de la estrategia y los objetivos que tienen planteados. Tienen todos los medios para eso. Existe allí un Pentágono que tiene un control de todas las naciones del mundo. A veces les sorprenden, como sorprendió la Guerra de Abril, pero generalmente ellos tienen todo bajo control. Pero una de las partes fundamentales del control, además de la estrategia, es la prevención, que hay que tener. A partir de las informaciones que usted tenga, puede entonces comenzar a prevenir. Pues los Estados Unidos, tratando de preparar las condiciones para que el gobierno que surgiera después de Trujillo fuera un gobierno que estuviera con ellos, que le garantizara estar de su lado en el marco de la política internacional de la Guerra Fría, ellos buscaron cómo infiltrar ese grupo en la dirección de la vida militar de la República Dominicana, tanto en la Fuerza Aérea como en el Ejército, como en la Marina de Guerra. También trabajaron en la policía. Entonces dirigían los objetivos que esas instituciones llevaban a cabo, pero que les favorecieran. Así se crearon unas condiciones en una institución fuerte, porque aquí todas las instituciones se desmigajaron en el periodo post-Trujillo, pero las Fuerzas Armadas se mantuvo unida, un cuerpo unido, tan unido que en marzo, después de cuando iban a elegir los jefes de Estado Mayor, lo hicieron por elecciones, por primera vez aquí, de acuerdo a las informaciones que tenemos. O sea, la Fuerza Armada permaneció como un grupo que, bien asesorado, podía estar siempre recibiendo órdenes de una nación que, como los Estados Unidos, tenía influencia directa en la República Dominicana. Entonces Juan Bosch es víctima de esa política de evitar que el comunismo subiera en América, que el comunismo floreciera a partir de la llegada de Fidel Castro. Se atacó. O sea que además, repito, de lo que ocurrió con las oligarquías dominicanas afectadas, la iglesia por la religión laica, las Fuerzas Armadas porque querían oportunidades para ellos tener riquezas, y lo demostraron cuando llega el triunvirato, que es el gobierno que sustituye a Bosch, y forman cantinas militares. Y no solamente eso, la Policía Nacional se convirtió en una compañía por acciones para importar, sin pagar impuestos, mercancías, competir con el mercado ya establecido, vender más barato y enriquecer a los que participaban en ese negocio. Eso ocurrió en el gobierno que sustituye a Bosch. Entonces, víctima de esa Guerra Fría, cae el profesor Juan Bosch, a pesar de estar haciendo un gobierno honesto, un gobierno decente, un gobierno democrático donde estaban garantizadas la libertad del pueblo dominicano, como hacían 30 y tantos años que no había. Entonces, ese gobierno que iba a impulsar el desarrollo social, político, económico de nuestra nación, fue cortado de raíz para volver de nuevo a una anarquía de Estado donde los sectores de poder tradicional, los sectores fácticos, se sirvieran con la cuchara grande. Fue gracias al problema de esa Guerra Fría, porque a Juan Bosch no le convenía a los norteamericanos, porque era un hombre que iba más allá de la forma democrática tradicional de algunos pueblos. Era un hombre completamente democrático, como se lo manifestó al grupo de oficiales generales y superiores que se reunieron con él en la base de San Isidro
el 12 de julio de 1963. Así influyó la lucha entre Rusia y Estados Unidos, aquí se llamaba Guerra Fría, evitando que el pueblo dominicano, de manera libérrima, pudiera tener un gobierno por el cual votaron los dominicanos masivamente. Señores, Juan Bosch ganó 22 de los 27 senadores que había en el país. Juan Bosch ganó las elecciones del 20 de diciembre 49 de los 74 diputados. Ganó 63 de los 74 ayuntamientos. Es decir, Juan Bosch ganó por amplias mayorías esas elecciones. Sin embargo, lo derrocaron. No importó, porque los sectores que estaban detrás de la riqueza de Trujillo se aliaron al interés norteamericano de sacar a Juan Bosch del poder. Un Juan Bosch que ellos monitorearon desde el principio de haber ganado las elecciones. Ya ellos estaban detrás de la práctica y planificación de ese golpe de Estado. No le convenía y lo sacaron del poder. Entonces, el término Guerra Fría es bueno que lo tengamos presente, que surge a partir de 1947. Hay una situación en el marco de una publicación que hizo George Crowell en inglés, donde se titulaba La bomba atómica y tú. Y ahí habló de esa posible Guerra Fría, que luego fue refrendada por Walter Lippmann en un artículo que escribiera que se tituló The Cold War, la Guerra Fría, en el 1947. Todas esas cosas fueron los objetivos que persiguió Estados Unidos y lo logró. Hay que admitir que Estados Unidos logró frenar la expansión del comunismo y fueron astutos. Aprovecharon la división que hubo entre Nikita Khrushchev y los chinos cuando Nikita Khrushchev sustituye a Stalin, y entonces Stalin, los nuevos dirigentes de Rusia, encabezados por Nikita Khrushchev, lo que hicieron fue que cuestionaron, o sea, fueron unos revisionistas de lo que fue el gobierno de Stalin. Gobierno represivo, muy radical. Entonces ellos se opusieron a eso. Bueno, eso hizo que los chinos, encabezados en ese momento por Mao Zedong, se dividieran porque Mao Zedong tuvo una colaboración muy notable de parte de Stalin. La división China-Rusia favoreció la lucha de la Guerra Fría. La favoreció de una manera que el resultado ha sido que tanto los rusos como los chinos no se expandieron, pero hicieron una transformación de su economía al liberarla, en cierto sentido, al estilo de Occidente. Entonces nosotros vamos a dejar esto hasta aquí, porque queríamos hablar de la Guerra Fría y cómo influye en el golpe de Estado del profesor Juan Bosch. Juan Bosch pudo haber continuado en el poder y los norteamericanos no iban a ser afectados en su lucha de la Guerra Fría. Pero ¿qué ocurre? Juan Bosch, ellos lo vieron más allá del horizonte que perseguía Bosch. Y vamos a ver cuando estemos hablando de la revolución constitucionalista que fue atacada por los norteamericanos en la invasión del 28 de abril, que luego el representante de los Estados Unidos, Ernst von Bonker, termina diciendo el 12 de octubre de 1983, y eso está en la biblioteca Lyndon B. Johnson, que la lucha entre los bandos dominicanos no era entre comunistas y liberales, sino entre conservadores y liberales. Eso diciendo que no era comunista, que ellos mintieron. Y eso creó todos los problemas que tenemos hoy, inclusive la delincuencia que tenemos, que se ha infiltrado
en el Congreso para dominar en favor de ciertos sectores la vida económica y política del dominicano. Eso lo vamos a ver, porque el viernes vamos a continuar hablando entonces de cómo derrocaron a Bosch, cuáles acciones se tomaron directamente. El 24 de septiembre en la noche, en la madrugada, se dio el golpe. Hablaremos de eso el viernes 17 y el día 20 continuaremos hablando para luego caer en las consecuencias de ese golpe de Estado y llegar hasta donde estamos hoy. Así es que en la idea de que aquí se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley, y eso viene desde lejos, eso viene del glasnost. Los comunistas están luchando porque no haya corrupción. Los comunistas están luchando en China, en Rusia, donde quiera que estén, porque no haya corrupción en la dirección de su partido de gobierno. Entonces, en América Latina, obligatoriamente, la respuesta que tenemos que darle a la lucha política internacional y a la intromisión de los imperios aquí es que nosotros acomodemos nuestros actos a la ley, como decía Juan Pablo Duarte en su propuesta de constitución de 1844, y donde entendamos, como decía Juan Bosch, que en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Así que hasta el próximo viernes. Bendiciones a todos y todas. Mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria